Hola chicos, buen día. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nuestra quinta sesión correspondiente al tema la literatura. La literatura es una de nuestras bellas artes también, como viene en su compilado. Como número 1, vamos a escribir 5 palabras que vengan a su mente cuando escuchen esta palabra. Literatura. ¿Qué viene a su mente? Recuerden que ya hemos estado trabajando con algunos textos del ciclo anterior y bueno, es a lo que ustedes ya conocen un poco. ¿En dónde creen que podemos encontrar literatura? Muy bien, pues les he preparado aquí una información que espero y les funcione. La literatura. La literatura es el arte que usa la palabra para crear. Permite transmitir emociones, experiencias y opiniones de la forma más precisa, dado que usa el propio lenguaje para comunicar. Dentro de ella se puede hacer el uso de metáforas y otros recursos literarios que no necesariamente comunican de forma literal lo que realmente quieren decir. Dentro de la literatura se encuentran la poesía y, por supuesto, el teatro, el arte de la palabra. Según la Real Academia de Español, la literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o se sirve de ella, y por lo tanto abarca tanto textos escritos, que es la literatura escrita, como hablados o cantados, literatura oral. El concepto de literatura ha cambiado con el tiempo, jóvenes. Por ser parcialmente subjetivo, en su sentido genérico, es el conjunto de cualquier producción, escrita o oral de una nación, época o género, y en su sentido restrictivo se considera que debe tener un valor estético o intelectual. ¿A quién de ustedes les gusta leer? ¿Han leído un libro o un texto que les ha hecho imaginar una serie de acontecimientos como lo hicimos con nuestra lectura de las Curianitas? ¿Lo recuerdan? El maleficio de la mariposa. ¿Cuántas imágenes no vinieron a nuestra mente tan solo cuando lo estábamos leyendo? La literatura, al igual que todas las artes, tiene sus características. Consiste en el uso del lenguaje verbal con fines estéticos, es decir, alejándolo del uso cotidiano y comunicativo, concentrándose más bien en sus formas. Acude a herramientas retóricas, a la imaginación o fantasía para componer piezas de distinta naturaleza. Las distintas manifestaciones literarias existentes se clasifican en géneros literarios. Los 3 géneros antiguos eran la épica, que es la tragedia, y la lírica, mientras que los géneros modernos son la narrativa, la dramaturgia, la poesía y el ensayo. Aquello que en una época se entiende por literatura puede cambiar en la siguiente incorporando, perdiendo textos al cambiar. Se considera canónico. Esta es la razón por la cual muchos textos escritos, como los textos científicos o religiosos, se tienen hoy por literatura. Hoy en día se la divulga y se reconoce más que nunca, antes que en la historia, gracias al surgimiento de un aparato literario editorial masivo y a los elevados márgenes de alfabetización del mundo contemporáneo. La literatura no posee una clasificación universal o estándar, dado que ella se clasifica conforme a la época en la que se está reproduciendo o a las técnicas o recursos que utilicen nuestros escritores. Y así se conforman distintas escuelas literarias que a grandes rasgos podemos resumir en literaturas antiguas, que son las que pertenecen a la Edad Antigua, con textos religiosos, épicos o de la naturaleza similar, la literatura clásica, aquellas que pertenecen a la era clásica greco-romana, o sea, a la Grecia antigua y a la civilización romana. La literatura moderna es aquella que es la propia de la edad contemporánea, o sea, de los siglos XIX y XX. Literatura de vanguardia o vanguardista, aquella que responde al mandato de las vanguardias artísticas. Busca nuevas formas revolucionarias de comprender el hecho artístico. La literatura mística
que corresponde a una cultura religiosa que aborda más temas religiosos o relata episodios místicos. Muy bien. La literatura romántica también, aquella propia del romanticismo, cuyos valores tendrán la exaltación de la subjetividad del artista. Popularmente es la del romance o las relaciones afectivas. Literatura de ciencia ficción, aquella en la que se plantean dilemas propios, y así también acude a partir de la exageración y de las posibilidades técnicas o científicas contemporáneas. La literatura realista es la que se presentan ficciones que corresponden a principios del mundo real. La fantástica. Muchos se inclinan por este tipo de literatura, ya que ella corresponde a los mismos principios del mundo irreal. O sea, basándose en su universo, dando cabida a eventos mágicos y reales. Literatura oral, aquella que es previa a la escritura, que se transmite oralmente de generación en generación. Tenemos géneros literarios también, que es la poesía, originalmente escrita en versos rimados, aunque ahora predomina el verso libre, pues su originalidad era en versos rimados. La poesía es hoy el género más libre de todos, cuyo único rasgo común parece ser el de la descripción subjetiva de la realidad. Tiene imágenes, juegos de palabras, metáforas en su contenido y no necesariamente ha de ser claro o comprensible. La narrativa que es donde se caracteriza por la presencia de un narrador, un personaje también, y comprende 3 subgéneros, que es el cuento, la novela y la crónica. Muy bien, jóvenes. También tenemos la dramaturgia, que es de ahí donde agarramos nuestros textos, destinados a una representación escénica, o sea, a un escenario, con personajes realizando acciones en un presente continuo, que es lo que nosotros hemos estado trabajando en la literatura de la dramaturgia. El ensayo, el arte de la digresión o la reflexión poética, un género moderno en el que el autor diserta sobre un tema de su interés. Bueno, chicos, como último punto, van a realizar, como dice su compilado, van a realizar un cuento y esto va a ser con un elemento. Recuerden que es mínimo una cuartilla del cuento. El elemento es una hoja de árbol. Van a desarrollar un cuento con inicio, desarrollo y cierre. Espero que echen a volar su imaginación, que salga muy bien su cuento y por el momento es todo. Nos vemos en la siguiente sesión. Les mando un grande abrazo, que tengan un excelente día. Deseo con todo mi corazón verlos pronto. Hasta la próxima, chicos.